Hace muchos años existía un hombre que no creía en lo que la gente decía sobre la esclavitud. Pensaban que la gente no podía ser esclava de nadie, que no existían las personas hoy en día que secuestraban para ser esclavos. Pero esta persona un día fue atrapada, fue secuestrada y fue llevada a un país desconocido para darse cuenta que esto era real. Pasaron los meses y esta persona estaba encadenada, estaba encerrada en un lugar que parecía un calabozo, dentro de algún lugar secreto donde las personas pues no tenían acceso, donde nadie se daba cuenta. Esta persona pensaba que iba a morir siendo esclavo. Poco a poco, al pasar los años, esta persona sufriendo todos esos años, la crueldad, el trabajo forzado, se fue acostumbrando y pensó que esa esclavitud ya era normal en su vida, que era lo que la vida tenía para esta persona y que toda la vida iba a ser esclava de esta persona. Pero un día el ejército de una nación poderosa llegó a tomar esa población donde estaba esclavizada, donde había otros esclavos y donde esta persona vivía. Ahora un oficial vestido con su, vamos a decir, su uniforme de gala, de policía, se para enfrente de ella y le dice, ya no estás bajo el control de tu amo, ya eres libre de irte. Pero a esta persona le costaba entender que era libre. Entonces, así como esta persona, muchos de nosotros nos damos cuenta, esta persona fue secuestrada y fue llevada a esclavitud, pero nosotros nacemos en pecado. Pero un día Dios se compadeció de nosotros y Dios quiso liberarnos. Dios quiso liberarnos de esos pecados y nos hizo libres para poder decidir por lo bueno. Sabemos que hay maldad en nosotros, que nos cuesta aún el buscar hacer lo bueno, pero sabemos que lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Entonces nosotros no estábamos en un lugar encadenado como esta persona de esta historia ficticia, pero lo estamos así con el pecado. Entonces por eso es necesario que nosotros nos vivamos en arrepentimiento día a día, primeramente agradeciendo a Dios, pero también disfrutando de la libertad con la que Dios nos quiso regalar. Todos estamos atrapados en el mal. A veces no podemos escapar por nuestra propia cuenta, pero la única manera de lograr la libertad es pedirle a Jesús que nos ayude, es pedirle a Jesús que nos libre de ese pecado, es pedirle a Jesús que nos ayude a mantenernos lejos y libre de esa esclavitud. Puede que sea difícil, puede que sea un trabajo muy pesado para algunos de nosotros buscar esa libertad de algún tipo de pecado, pero confiando en Cristo sabemos que lo podemos lograr. A veces es muy fácil cuando estamos pecando y alguien nos cuestiona, simplemente echarle la culpa a otras personas, pensar que otras personas son los culpables de nuestros pecados. Pero en realidad lo que deberíamos de hacer y lo que deberíamos de elegir es reconocer nuestros pecados, reconocer que aún hay esclavitud en nuestra vida sobre el pecado y luchar por ser libres totalmente. Cristo ya hizo su parte por nosotros en la cruz. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte y luchar para vivir en esa libertad por la que Cristo murió, por la que Cristo derramó su sangre y por la que fuimos hechos libres. Entonces, por el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios, tenemos la fuerza para luchar y ser libres de esa esclavitud. Ya no podemos ser controlados por el pecado, sino libres, aunque no debemos de usar esa libertad para pecar deliberadamente, sino usemos esa libertad para escoger hacer lo bueno ante los ojos de Dios. El pecado solamente, en algunos casos, es solamente una mala costumbre, que no podemos librarnos tan fácilmente. Muchos de estos pecados, muchas personas deciden en el año nuevo hacer sus propósitos de eliminarlos de su vida, pero solamente quedan en un propósito de año nuevo y nunca terminan por hacerlo. Hoy en día ya estamos avanzando el primer mes del año y sin importar en qué fecha usted ve este video, debemos entender que hay pecado que habita en nosotros y que debemos de luchar día a día. Sea el nombre que tenga el nombre tu pecado, lucha día a día. Dios es la solución perfecta a nuestra situación, a nuestros problemas, a nuestra esclavitud, pero debemos aprender a confiar en Dios. Claro que el confiar en Dios no significa estar sentado sin hacer nada, sino de luchar y poder ser libres totalmente de ese pecado. Tal vez hagas pecados con los que vas a cargar toda tu vida, pero con la ayuda de Dios vas a poder controlar y vivir para agradar a Dios. Entonces sigamos adelante, sé libre del pecado, no seas esclavo una vez más, sigue adelante, agradece a Dios y vas a ver los resultados, pero hagámoslos conforme las Escrituras nos lo manda. Lo que Dios le llame pecado es pecado sin importar tus pensamientos.
Lo que Dios le llame pecado, sin importar lo que otra persona, inclusive un pastor, te pueda decir, es pecado. Lo que no le agradó a Dios en el día de la creación sigue sin agradarle el día de hoy. Dios no cambia, lo que no le agradó antes sigue sin agradarle ahora. Hay personas que te van a decir que hay pecados que Dios permite en tu vida, pero no. Una cosa es que tolera algunas acciones porque ve que te estás esforzando, pero Dios no quiere nada sucio cerca de él. Recordemos que Dios es santo y cuando hay algo santo no hay ninguna mancha en ello y tú estás lleno de manchas, entonces debes de quitarlas, librándote de la esclavitud del pecado. No seas como este personaje que con el paso del tiempo piensa que esa esclavitud, que ese pecado ya es algo normal y es algo que no quiere salir de ellos. Y cuando Cristo viene a tu vida y te dice que eres libre, acepta esa libertad que Dios te regaló por su gracia, por su amor y por su misericordia. Dios te bendiga.